Bueno, la tutoría de hoy es corta. Vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes que suceden en el oído medio. Ahí tienen pues el esquema pues que hemos venido viendo de la anatomía, de las estructuras anatómicas del oído externo, medio y oído interno. Vamos a hablar un poco de la anatomía nuevamente, en donde encontramos pues cavidades labradas en temporal, el hueso temporal, que es donde más que todo se ubica estas estructuras del oído. Profe, disculpe, usted está presentando, es que todo se ve oscuro. ¿Se ve oscuro? Upa. Sí, señor. Ay, me va a tocar. No, profe, yo lo veo. Yo estoy bien, está viendo todo bien. ¿No se ve? Está viendo bien. Se ve. Y aquí se ve la presentación. ¿Cómo? Debe ser problema de la compañera entonces ya con el Wi-Fi. Sí, profe, porque la presentación se estaba viendo normal. Ok. Bueno, entonces la compañera que mencionó que no estaba viendo, pues mire a ver qué daño técnico tiene o qué falla tecnológica tiene. Bueno, chicos, entonces nuevamente aquí nos encontramos con las estructuras del oído medio, ¿verdad? Recordemos los canales semicirculares, en donde circula la endolinfa, la cóclea, ¿verdad? El nervio vestíbulo coclear, que hacen parte del oído interno, pues que veremos la patología posteriormente aquí en nuestro oído medio, con el oído externo, con su canal auditivo externo, lóbulo de la oreja, la membrana timpánica o tímpano, la trompa de Eustaquio de la cual tanto hemos hablado, y la cadena de huesecillos, ¿verdad? Generalmente, toda esta anatomía está revestida por una mucosa y principalmente pues esa mucosa tiene de compañero pues las cavidades aéreas por donde se produce el estímulo, ¿verdad? De las ondas vibratorias que terminan acá ya en el oído interno como estímulos eléctricos que van hacia el cerebro e interpretan todo lo que acá entra. Entonces, siguiendo con la parte anatómica, ahí tenemos la caja del tímpano. Se llama así por todas estas estructuras que representa. Tenemos el epitímpano, mesotímpano y el hipotímpano. Y las relaciones anatómicas. En la cara medial, todo lo que es cara medial es hacia el interior. O sea, supongamos que aquí está el encéfalo, está la cabeza, aquí está la oreja. Todo lo que es medial es hacia el interior del organismo. Cara medial se relaciona con el promontorio. La cara lateral es lo que está por fuera del organismo. Se relaciona con el tímpano. En la cara posterior, o sea, detrás de esto, o sea, de aquel lado, está la apófisis mastoide, que es una protuberancia que se encuentra inmediatamente posterior al lobo de la oreja. En la parte anterior, o sea, lo que está enfrente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la arteria carótida interna, la trompa de Eustaquio, y en la parte superior, todo lo que tiene que ver con la fosa craneana y la vena yugular. Entonces, ahí tenemos la caja timpánica con las diferentes referencias anatómicas. Estructura principal, la membrana timpánica. Así es como se ve. Una membrana timpánica a la otoscopia. Ojalá pues podamos tener la oportunidad de hacer otoscopia, de revisar la membrana timpánica para que ustedes en vivo y en directo, entre ustedes mismos, se examinen y puedan hacer la diferencia anatómica. Entonces, tenemos estructuras
en las que se vislumbra el mango del martillo, el humbo del martillo. Aquí pues el triángulo luminoso que siempre se hace cuando introducimos el otoscopio para ver las estructuras internas. Tenemos la pars flácida, que es una membrana externa, ¿verdad? De ese tímpano, y la pars externa, que también es una membrana. Y el proceso lateral, que coincide pues con el mango del martillo. Entonces tenemos características de esa membrana timpánica cónica de diámetro de 10 milímetros y generalmente son 3 membranas, ¿verdad? La pars tensa, el proceso lateral y la pars flácida. La superficie se divide en pars tensa y pars flácida. Tiene inervación por ramas del trigémino, el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Por eso es que cuando hay afectación del oído, por ejemplo, que es el nervio trigémino, tiene ramificaciones a nivel facial. Por eso cuando hay una afectación del oído que produce dolor, puede haber irradiación de ese dolor a la fascia. Tenemos la cadena ossicular, ya esto lo hemos dado también, formada por 3 huesecillos. El martillo de 7 a 9 milímetros presenta cabeza, mango, manubrio, apófisis externa, apófisis que une en la parte anterior a el extremo del yunque. Estas diapositivas aquí se me corrieron. Yunque de más o menos 25 milímetros y el estribo, que es un poquito más pequeño. Tenemos allí la cara articular, el proceso lateral, cuello, proceso, el manubrio, la cara articular, el yunque, la rama corta, el cuerpo, la rama larga. Y tenemos pues todas esas apófisis que tienen que ver con la anatomía del estribo. Entonces aquí pues una gráfica para hacer referencia a cómo queda la membrana timpánica con respecto a la cadena ossicular, que pega directamente con la ventana oval, y la ventana redonda pues que sirve para disminuir las presiones que traen las vibraciones que mueven esta cadena ossicular. Sabemos que la trompa de Eustaquio comunica al oído medio con la nasofaringe. Sabemos pues que todas las implicaciones que tiene una infección a este nivel o una infección a nivel del conducto auditivo externo y el oído medio se divide en 2 porciones. La porción ósea, que está en el interior del peñasco. Recuerden que este es el peñasco del temporal, comunicando a la caja timpánica. Acuérdense que la caja timpánica es toda esta estructura. Y hay una porción cartilaginosa que corresponde a los otros 2 tercios, ¿sí? Un poquito más larga, o sea, este corresponde a 1 tercio, esto que está acá de longitud 1 tercio, 2 tercios, perdón, desemboca en la rinofaringe. Se abre activamente por los músculos elevador y tensor del paladar durante la deglución, masticación y bostezo. De allí la importancia de mantenimiento de las presiones que maneja tanto el oído medio, ¿verdad?, como esta trompa de Eustaquio. Y la función es proporcionar una vía aérea desde la nasofaringe al oído para igualar las presiones. Ya de esto también hemos hablado bastante. La importancia de la trompa de Eustaquio, además de la comunicación, es brindar una vía, un medio aéreo que permita disminuir las presiones altas que puedan presentarse aquí a nivel del oído medio. Ahí tenemos la mastoide. Es una cavidad neumatizada en el hueso temporal. ¿Sí? El hueso temporal, tenemos la mastoide, toda esta estructura, en la cual pues lo que hay es unas celdillas, ¿verdad?, que permiten el paso del aire, son neumatizadas. La más grande es esta, el astromastoideo. Y pues se comunica con la caja timpánica por el adictus ad antrum.
que es esta estructura que vemos aquí. Y la comunicación se da de manera contigua. Dato importante, esas mastoides comienzan a neumatizarse, o sea, a propiciar esas cavidades llenas de aire después del nacimiento, terminando el proceso hacia los 12 años, más o menos. Ramas auriculares en la vascularización, ramas auriculares profundas de la arteria maxilar interna. El drenaje venoso se da por los plexos venosos pterigoideo y petroso superior. El drenaje linfático por los ganglios parotidios, y retrofaringe. Y la inervación séptimo paracraneal y presocraneal. Eso en cuanto a la vía sensitiva y parasimpática. En cuanto a la vía simpática, el nervio timpánico. Entonces, entramos en materia, la otitis media. Alguien me está escribiendo aquí que no ha podido entrar. Vamos a ver. Bueno. La idea pues de grabar la clase es para esas dificultades técnicas que podamos presentar. De todas maneras, si yo veo que es muy difícil el manejo de Teams, pues buscamos otra opción. Porque veo mucha dificultad. ¿Qué se define como otitis media? Infección viral o bacteriana del oído medio. Ojo que también esa infección también puede darse por hongo. Con un periodo menos de 3 semanas caracterizada por la presencia de líquido en dicha cavidad y generalmente secundaria a una infección de las vías respiratorias superiores. Entonces, ojo con el concepto. Viral, bacteriana o fúngica de menos de 3 semanas de duración. Y se caracteriza por presencia de líquido en dicha cavidad generalmente secundaria a una infección de la vía respiratoria superior. Tenemos un tipo de otitis media seromucosa, que no es más que todos esos procesos inflamatorios del oído medio con una colección de líquido de más o menos 3 meses de duración. Hay una ausencia de síntomas, generalmente la persona no manifiesta mucha sintomatología, y hay una ausencia de signos de infección, ¿ya? Piógena, o sea, la presencia de pus, de material purulento en la cavidad auditiva. Característicamente, todos esos niños que tienen problemas de hipoacusia, es decir, disminución de la agudeza auditiva por diversas causas, generalmente en el promedio de los 2 a los 6 años. Afecta al 10% de los niños en edad preescolar cuando hay una hipertrofia del adenoides. Acuérdense que el adenoide, más adelante lo vamos a ver, es una estructura la cual si presenta un aumento o una hipertrofia, un aumento del tejido, empieza a producir obstrucción, incluyendo pues estructuras como la trompa de Eustaquio, y esto a su vez, ese cuadro obstructivo puede producir un cuadro infeccioso que por contigüidad va hacia el oído medio y puede producir una sintomatología propia, una sintomatología inflamatoria propia con un cuadro infeccioso asociado. Frecuente en casos de malformación del velo del paladar, síndrome de Down, por ejemplo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Primeramente, hubo una sensación de obstrucción de la audición, ¿verdad? O sea, una sensación de taponamiento en el oído. Esa persona, pues, generalmente los primeros síntomas es algo que ellos generalmente describen como una obstrucción o algo que tienen dentro del oído que les está impidiendo la audición completa. Produce una hipoacusia de transmisión, es decir, todos esos eventos, todas esas vibraciones que se dan a través del canal auditivo, a través de la membrana timpánica, se van a disminuir, y por tanto, si hay una disminución de todos esos estímulos
de todas esas vibraciones, pues va a haber una disminución de la transmisión del sonido. Chasquidos con la deglución, esto se debe precisamente al compromiso que hay con órganos contiguos como es la trompa de Eustaquio, que se puede inflamar también. Y ustedes saben que, como lo hemos venido diciendo, una de las principales funciones es disminuir esa presión que presenta la caja timpánica y, por tanto, la sensación de chasquidos con la deglución por el mismo proceso inflamatorio. La autofonía es aquella sensación de escucharse uno mismo, como de tapárselo, como cuando uno se tapa el oído y se escucha uno mismo, ¿verdad? Esa sensación pues la produce estos cuadros de otitis por el mismo proceso inflamatorio que sufre la membrana timpánica, la caja timpánica, que puede trasladarse a zonas como la trompa de Eustaquio. En los primeros estadios no se presenta dolor óptico, no se presenta otorrea o sangrado, ¿verdad?, por el oído. Y en muchas ocasiones el paciente no tiene a veces ni necesidad de tratamiento y se recupera de manera espontánea. Y en el caso de que este taponamiento, esta otitis media subseromucosa, sea producida por un aumento en los tejidos de la adenoides, se requiere pues que sea retirado ese tejido para que no siga obstruyendo. ¿Cómo se diagnostica? Clínicamente por medio de la otoscopia. Tenemos allí algunas causas. Aquí ya hablando propiamente de la otitis media aguda. Aquí hablando, no de, ya aquí terminamos de hablar de la otitis media seromucosa. Estoy hablando de la otitis media aguda. Es un proceso inflamatorio que se produce a nivel de la membrana timpánica y sus órganos anexos, cuya etiología es diversa también. Puede ser bacteriana, puede ser viral o puede ser producida por hongos también, pero en la mayoría de los casos es bacteriana o viral. Como causa bacteriana tenemos el Streptococcus pneumoniae en un 35% como causa, es una de las mayores causas este germen. Tenemos el Haemophilus influenza en un 25%. Tenemos la Moracella catarrhalis en un 13% y tenemos el Staphylococcus pyogenes en un 4%. Generalmente hay unas vías de propagación, ¿verdad?, en las cuales pues este tipo de gérmenes van a colonizar toda la anatomía de esa caja timpánica, toda la anatomía del oído medio. Una de las principales es la vía tubárica, que como ya lo hemos mencionado, por contigüidad, ¿sí?, por medio de la trompa de Eustaquio. Si hay un proceso infeccioso a nivel de la rinofaringe, ese proceso infeccioso se puede transmitir hacia esa trompa de Eustaquio y de allí pasar por vía tubárica, es decir, por contigüidad al oído medio e infectar todas esas estructuras. La otra puerta de entrada, por el conducto auditivo externo. Si el paciente pues sufre una otitis externa, entra este tipo de gérmenes a través del conducto auditivo externo, empieza a colonizarlo y por contigüidad también comprometen la membrana timpánica y la cadena ossicular y hasta se mete a la parte tubárica. Por vía hematógena, es decir, que haya un proceso infeccioso en otra parte del organismo, en otro lado. Por ejemplo, una neumonía. Y que generalmente las otitis medias son originadas en procesos respiratorios. Que por vía hematógena, por irrigación,
ese germen se pueda transmitir desde el torrente sanguíneo y puede llegar a las estructuras del oído medio y así infectar todas estas cavidades. Por vía meningogénica, también a través de las membranas que recubren el cerebro, que están en íntima relación, ¿verdad? En íntima relación con el oído medio, pues si hay un proceso, una meningitis o una encefalitis, la propagación puede darse pues también por continuidad, por contigüidad. Entonces, tenemos estas vías de propagación que son importantes. Tenemos el agente causal. Ya sabemos pues que el Streptococcus pneumoniae en un 35% es el que más infecta y más posibilidades tiene por afinidad, por características propias de este germen, que le guste mucho ese tejido, es pues mayormente una de las causales de que el mayor porcentaje lo presenta en ellos, el Streptococcus pneumoniae. Entonces, ya saben, pues las vías de propagación, la vía tubárica, que es la principal, por el otro lado, por el conducto auditivo externo, por la vía hematógena, es decir, que de la sangre hay una traslocación de estos gérmenes hacia las estructuras del oído medio, y por medio de las capas que recubren el cerebro, también de manera contigua se pueda propiciar un cuadro infeccioso a ese nivel. La otitis media aguda, mayormente en niños que en adultos. Eso por las características mismas, de las características anatómicas en los niños menores de 12 años. Al año de edad, la mitad de los niños han padecido al menos un episodio, esto por diferentes factores, empezando por las técnicas de lactancia. Recuerden lo que hablamos, pues esa mamá que acostumbra a darle de lactar al niño acostada a ella y acostada a él, pues por la anatomía de su oído medio y que se comunica con la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Que es más perpendicular a ese oído medio, más paralela, perdón, a ese oído medio. Generalmente se producen episodios de colonización de esas bacterias y es debido a ello que antes del año de edad, pues la mitad de esos niños han padecido por lo menos un episodio de otitis media aguda. A los 3 años la han padecido 2/3 de los niños. O sea, con el aumento de las malas técnicas de la lactancia, pues obviamente se va a presentar mayor número de casos. Y se presentan pues estos episodios entre un rango entre los 6 meses y los 3 años, con un pico de incidencia a los 2 años. Entonces, debido a la misma anatomía, ¿verdad?, por la cercanía a la trompa de Eustaquio, por las malas técnicas de lactancia o malas técnicas de alimentación que puede utilizar la mamá, es que se da esta incidencia, es que se da esta epidemiología en donde pues tenemos un pico de incidencia a los 2 años de edad. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Bueno, la edad, el ser niño, pues ya es un factor de riesgo, niño menos de 12 años. Esos pacientes que concurren con enfermedades de vías respiratorias superiores, es un gran porcentaje de la población que tiene mucha incidencia de los cuadros de otitis media aguda por el agente causal principalmente. El agente causal, como lo vimos aquí, en la mayoría es el Streptococcus pneumoniae. Les gusta mucho, son gérmenes que les gusta mucho colonizar esas estructuras anatómicas del oído medio. Sexo masculino, ¿verdad? Esto por una predisposición, ¿verdad?, a nivel anatómico. Generalmente se presenta
en la anatomía del niño de sexo masculino, es más paralelo esa contigüidad, esa anatomía que hay entre la trompa de Eustaquio y el oído medio. Si hay una predisposición genética, aquellas familias que han sufrido otitis media aguda recurrente, generalmente los niños heredan esta condición. Otra es la no lactancia materna. Recuérdense que lo que mayormente produce una otitis media aguda son las malas técnicas de lactancia materna y la no lactancia. El que la lactancia materna como tal, la lactancia, no el tetero, sino la leche materna como tal, produce una serie de factores protectores, incluyendo todo lo que tiene que ver con el perfil inmunológico del lactante. Entonces, generalmente, la lactancia materna con una buena técnica se convierte en un factor protector para prevenir este tipo de infección. Paciente con déficit inmunológico, es decir, todo aquel paciente que tenga compromiso de su sistema inmunológico, obviamente, va a estar propenso a procesos infecciosos. Las deficiencias nutricionales, la deficiencia de la vitamina A, el zinc y el hierro, todo esto son moléculas que nos ayudan a tener un mejor perfil inmunológico. Condición de fumador pasivo, bueno, todos sabemos pues las alteraciones a nivel respiratorio y a nivel de toda la vía respiratoria que pueda presentar una persona fumadora pasiva. Y la relación o asociación que hay a determinadas enfermedades, a enfermedades como el paladar hendido, el síndrome de Down y la fibrosis quística. Las dos primeras, pues por las condiciones anatómicas. Las condiciones anatómicas en el paladar hendido y en el síndrome de Down, que también presentan unas alteraciones específicas en el paladar, también convierte a estos pacientes en propensos a sufrir de cuadros de otitis media. Condiciones como la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad del sistema inmune también, en el cual hay presencia del gen de la fibrosis quística, que no es más que todas aquellas funciones que cumplen las células ciliadas, ¿verdad? Todas aquellas funciones que cumplen las células ciliadas se ven afectadas porque en esta condición de la fibrosis quística no funciona muy bien. Las células ciliadas, más que todo, tienen la función de fluidificar el moco, de transportarlo, de tratar de que no se rezague y quede esa sustancia allí pegada al tejido. Y lo que ocurre es que ese moco no se fluidifica y se vuelve más tenso. Y esto a nivel respiratorio, que es donde más se ve, esto a nivel respiratorio, no permite que se suceda un buen intercambio de los gases de oxígeno y gas carbónico, ¿verdad? Y por tanto, el paciente empieza a presentar problemas respiratorios. Y por ende, también uno de los factores que conlleva a que el paciente sufra de una otitis media es una enfermedad de la vía respiratoria superior. Hay otros factores como son los factores alérgicos, por ejemplo, la persona asmática, el pacientico asmático, un paciente atópico, que tiene que tener mucho cuidado con todos estos factores alérgicos, todo lo que le produce crisis puede desencadenar en un cuadro respiratorio y asimismo terminar en un cuadro de otitis media aguda. Bueno, estoy viendo aquí que a Laura no le aparece, a violinista no le aparece. Bueno, parece que hay problemas con esta plataforma. Bueno, de todas maneras voy a terminar de grabar la clase acá. Se las paso. Y miraremos a ver qué hacemos. La otitis media aguda pasa por una serie de fases, ¿verdad?
desde su inicio hasta el final, se puede definir en 4 fases. La fase hiperémica, la fase exudativa, la fase supurativa, la fase de coalescencia. En la hiperémica se puede ver que hay una oclusión de la luz del tubo y se puede ver un enrojecimiento, una congestión de la membrana timpánica y la periferia. Y podemos ver un aumento de la vascularización, es decir, se puede ver claritico aquí, un aumento del tono de las arteriolas y las arterias. Entonces, eso es lo que podemos ver al examen clínico, una congestión a nivel de mango de martillo, la par flácida, o sea, todas las membranas, la par flácida y la par y las periferias, y una congestión aquí, ¿verdad? En el mango de martillo aquí. Una hiperemia o enrojecimiento de las membranas externas. Clínicamente, ¿qué puede haber? Dolor de oído, otalgia y la presencia de fiebre. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, sí le está escuchando. Ok. Profesor. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sigue la fase exudativa. Todo esta inflamación, toda esta cascada inflamatoria que se produce aquí, en la fase exudativa se produce un escape de suero, fibrina, eritrocitos, polimorfonucleares desde los capilares. Hay una transformación del epitelio del tímpano. El epitelio del tímpano generalmente es un epitelio cuboideo, epitelial cuboideo, y se convierten en células caliciformes mucosecretantes y de allí se produce un exudado a presión. Entonces es importante esto en la fase exudativa. Escape de suero, fibrina y eritrocitos, y las células epiteliales cuboideas del tímpano se convierten en caliciformes mucosecretantes. ¿Qué se presenta en esta segunda fase? Persiste el dolor óptico, fiebre severa, reacción mastoidea en niños y lactantes pequeños, y a la otoscopia, membrana timpánica engrosada, congestiva abultada con pérdida de sus detalles anatómicos. Entonces, vemos algo parecido a esto, pero un poco más avanzado, con algo de secreción de líquido seroso. Y una característica principal es esa reacción mastoidea, una mastoiditis. Vamos a buscar la gráfica para que vean cómo se ve un cuadro de mastoiditis acompañado mastoiditis. Ahí está. El hueso mastoide inflamado. Se produce una reacción inflamatoria cuando hay un proceso infeccioso. Aquí lo demuestra. Proceso infeccioso aquí a nivel del oído medio. Se produce un eritema en esta área inmediatamente detrás del conducto auditivo externo. Es un proceso llamado mastoiditis. Entonces, la membrana timpánica está engrosada, congestiva, abultada, o sea, es parecido a esto, pero mucho peor. Se aumenta el eritema, se aumenta el enrojecimiento, la membrana se torna un poquito más blanca, se opaca, de tal manera que los detalles que vemos aquí ya no los podemos ver.
La siguiente fase es la fase supurativa, en la cual pues hay un escape de todo ese proceso inflamatorio. Ocurre la perforación espontánea y el drenaje del líquido hemorrágico serosanguinolento y luego mucopurulento. Aquí vemos la membrana timpánica ya de color amarillo completamente, llena de pus. Se produce la perforación espontánea, o sea, ya aquí la membrana timpánica, la estructura no resiste, se rompe y todo ese líquido hemorrágico purulento, serosanguinolento sale por aquí. Clínicamente, ¿en qué se mantiene? Disminuye el dolor óptico, porque ya se rompió la membrana y ahora entra una fase de recuperación. Disminuye la fiebre. Se mantiene la disminución de la agudeza auditiva. La mastoiditis generalmente mejora. Y a la otoscopia vemos la perforación de la pars tensa, o sea, una de las membranas externas timpánicas. Y vemos esa perforación con presencia de líquido purulento, líquido serosanguinolento o hemorrágico. La fase de coalescencia. Esta fase ocurre en menos del 5%, persiste la supuración, hay un engrosamiento de las membranas del muco periósteo que causa cierta obstrucción de las secreciones, hay descalcificación y reabsorción ósea de las celdillas aéreas. Entonces, en esta etapa, vamos a mirarla aquí en una imagen, fase de coalescencia. Profesor, Dígame. o sea, ahí ¿a qué se refiere cuando dice persiste la supuración? Bueno, en otitis media, un momentico. Cuando dice que persiste la supuración, es decir, todas estas secreciones que aquí en la fase supurativa, pues, se debieron haber drenado mayormente, que puede ser pus, puede ser sangre, puede ser líquido serosanguinolento, se sigue presentando aquí en esta fase. Entonces, y aquí ya les busqué generalmente cómo se ve esa fase. Fíjense, todavía aquí en la fase supurativa, y por acá, ya aquí está, ya la fase de coalescencia. Aquí ya la secreción, como dice ahí, puede continuar por un par de semanas más hasta la normalización del oído. Y en 1 al 5% de esa población puede seguir supurando, ¿verdad? Nótese que esta membrana pues ya está hipertrófica, está endurecida, ¿verdad? Con algo de secreción, se ve así de esta manera. Entonces, bueno, ya en esta etapa, como lo mencionamos en la presentación, hay cierto episodio de descalcificación y reabsorción ósea de las celdillas aéreas, o sea, hay una recuperación de esas celdillas que vimos al principio de la presentación. Bueno, entonces vamos. Profe, una pregunta. Dígame. Bueno, es mi caso. Por ejemplo, yo tengo otitis media crónica, ¿cierto? Y tengo una perforación timpánica. Cuando me dio por primera vez yo tenía esa perforación y aún pues la sigo teniendo ahí. Entonces, ¿esa perforación hace que la otitis persista o cómo?
Este cuadro que tienes tú ya es un cuadro de otitis media crónica, ¿no? Porque ya me dices que vienes hace rato con esa. Sí, Vienes a señor. hacer. El tema en las otitis medias crónicas es que generalmente en las agudas todo el tejido de la membrana timpánica se recupera y vuelve a ser normal. Pero en estos cuadros de otitis media recurrente y otitis media crónica, esa membrana timpánica en su estructura, pues ella trata de recuperarse, pero como cada ratico sucede esto, sucede la supuración y entonces se le forma el huequito ahí para que saque el líquido serosanguinolento, saque el líquido purulento. Obviamente esta estructura se va a ver afectada y mayormente si es de manera crónica. Ya esta es una estructura que va a tener muchas cicatrices y que por tanto va a cambiar su aspecto, a cambiar su consistencia, se va a ver un poco más dura. Y bueno, no sé hasta qué punto te haya afectado en tu parte de la sensibilidad. ¿Te ha disminuido la capacidad auditiva? Sí, profe, o sea, Porque en con muchos casos respecto sucede. al otro oído, sí escucho, pero se escucha siempre pasito, no escucho bien por este lado. Es el izquierdo. Correcto, entonces es por eso, porque es que si cada ratico sucede esto, obviamente hay un cambio en la estructura de la membrana se va a volver más gruesa, más endurecida, ¿verdad? Por los episodios de cicatrización que tiene que pasar. Y obviamente va a haber un compromiso de la función sensitiva de la audición, porque ya la membrana cambió pues su estructura anatómica. Entonces, ¿a ti te ha visto el otorrino, te ha visto el especialista? Sí, señor. Tuve una cita hace como un mes. Me mandaron Curam y Fixamycin. ¿Cuántos episodios haces al año? ¿Cómo? ¿Cuántos episodios de otitis haces al año? Bueno, yo tenía 3 años sin tener otitis y ahora en enero, pues el oído me volvió a botar ese líquido, a Ok. supurar. Entonces tuve que ir al otorrino. Bueno, muy bien. El tema con esto es que tienes que cuidarte de todos esos cuadros respiratorios, de los cuadros infecciosos. Si eres una persona que sufre de alergia, mucho más todavía, para que no suceda esto, porque en la medida en que suceda estas crisis, estos cuadros de otitis media recurrentes, pues tu membrana timpánica se va a ver mucho más afectada y pues va a llegar un momento en que la función auditiva se va a ver mayormente afectada. El tema es el cuidado por lo que ya tus tejidos han sido afectados por los otros cuadros infecciosos. Entonces, eres de las personas que tiene que cuidarse de esos cuadros respiratorios, más que todo. De los episodios alérgicos, no sé si tendrás antecedentes de alergia. Sí, profesor, soy alérgica al FAB, a la Bueno, aromatela, a todos esos productos. eres atópica, entonces cuidarse de todos esos estímulos, porque si no, la capacidad de audición se te puede ver comprometida. O sea, lo que tienes que hacer es reducir esos eventos lo máximo que se pueda con prevención de los cuadros respiratorios o tratarlos a tiempo, no dejar que esa gripa avance, evitar los alergenos, evitar todo aquello que te produzca una reacción atópica, porque eso también tiene mucho que ver, y tratar de mantener toda esa higiene de los oídos para prevenir pues que no vayas a concurrir nuevamente con un cuadro de otitis media.
Profe, Bueno, una aquí pregunta. También se puede pasar al otro oído. O simplemente cuando está afectado uno, pues está afectado ese y ya. generalmente es unilateral, pero se puede sufrir de las dos. Pero lo que yo he visto es que generalmente es uno solo el que se afecta. Pero se puede sufrir de los dos, no se descarta que se sufra del otro. Entonces tienes que cuidarte más que todo de esos factores alergénicos y de todo eso externo que te pueda hacer daño, que te pueda terminar en un nuevo episodio de otitis media. Bueno, entonces aquí pues para complementar la parte de manejo y del cuadro clínico, pues ya vimos las fases evolutivas, la fase de coalescencia. En esta fase, por ejemplo, esto es para complementar el cuadro clínico. Tanto adultos como en niños, pues el principal síntoma es la otalgia, ¿verdad? El dolor óptico que se puede acompañar de fiebre. Esa otalgia intensa puede ser de característica pulsátil en los adultos. En los niños generalmente produce irritabilidad, insomnio y rechazo a los alimentos. Otras características pues, de ese cuadro clínico, además de la disminución de la audición, es la fiebre, los vómitos, una otorrea o una otorragia, y la presencia de acúfenos. ¿Qué son los acúfenos? ¿Quién me dice? Acúfenos. Bueno, los acúfenos son esa sensación de sibilancia que siente uno a nivel del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Entonces, dentro del diagnóstico se hace por clínica, por otoscopia. Vemos un abombamiento de la membrana timpánica, limitación de la movilidad de esa membrana, color rojizo, amarillento u opaco, y cuando hay perforación generalmente es en la porción posterior inferior de la pars tensa, como lo vimos aquí, la porción posterior inferior de la pars tensa. Posterior e inferior. Entonces allí tenemos algunas características de la membrana timpánica. Se presenta un abombamiento de la misma en un 90%. En algunos casos se torna de color amarillo, otras en un 46% se torna enrojecida y en un 52% se torna opaca. Aquí vemos pues la relación directa, ¿verdad?, que hay con la trompa de Eustaquio, que es la que hemos venido hablando. Aquí tenemos unos criterios de la otitis media con derrame y la otitis media aguda. Entonces, habla de que la otitis media con derrame, generalmente el color de la membrana timpánica es blanco, amarillo, ámbar, rojo o azul. Hay ausencia o disminución de la movilidad de la membrana timpánica. Existe un proceso, ¿verdad?, un derrame del oído medio, pero sin inflamación aguda. Es decir, todo eso que tiene que ver con la otalgia, con la fiebre, no se presenta en el caso de la otitis media con derrame. En cambio, en la otitis media aguda, hay una inflamación aguda y al menos uno de estos criterios, la membrana timpánica llena o abombada, enrojecimiento de la misma, otalgia aguda, se puede presentar otorrea purulenta y pues son los parámetros o los criterios que hay que tener en cuenta para diagnosticarla como otitis media aguda. Tratamiento. Manejo del dolor a la administración de antipiréticos antiinflamatorios. En el caso de los niños, manejo con acetaminofén, 15 a 20 miligramos por kilodosis, cada 4 a 6 horas. Puede dar ibuprofeno, 10 miligramos kilogramo dosis, cada 6 horas. Y el tratamiento antibiótico
Generalmente uno lo ordena por 10 días, hay algunos que lo recomiendan por 5, 10 días para niños menores de 2 años y 5 días para niños mayores de 2 años. ¿Sí? Entonces, generalmente de elección, cuando no hay otorrea, no hay recurrencia, no hay factores de riesgo, se usa amoxicilina a 50 miligramos kilogramo día, 2-3 veces por 7 días. Cuando hay otorrea, recurrencia de la otitis, factores de riesgo, le podemos dar amoxicilina con ácido clavulánico, 80-90 miligramos kilogramo día. Y como segunda opción tenemos la cefuroxima a 30 miligramos kilogramo día en 2 dosis. Y una pues que no está mucho en el mercado, que es la cefpodoxima, procetilo a 8 miligramos kilogramo día en 2 dosis. ¿Cuándo hay que hacer miringocentesis? ¿Cuándo hay que hacer miringocentesis? Es decir, coger un bisturí y hacer una incisión en la membrana timpánica para que pueda salir el líquido. Indicaciones: otitis media aguda severa con atelectasia o retracción, es decir, que la membrana timpánica se vea retraída, se vea recogida, ¿verdad? Y que se vea el líquido purulento, hemorrágico o seremático ahí adentro, recogido también, y pues la incisión pues da la posibilidad de que pueda salirse el líquido. Falla tratamiento después de 4 semanas, le hiciste tratamiento antibiótico, le hiciste manejo analgésico, después de 4 semanas sigue lo mismo. Cuando hay un caso de hipoacusia severa, cuando definitivamente el paciente no escucha de ese lado. Paciente en estado crítico, inmunosuprimido, complicaciones endocranianas, cuando se presenta parálisis facial. Entonces, estas son pues las indicaciones para meter una cuchillita ahí y sacarle el fluido o el líquido. ¿Qué complicaciones puede haber? Una perforación timpánica, es decir, que esa membrana timpánica permanezca allí perforada, se infecte, se reinfecte, no responda a manejo antibiótico. Una otitis externa, o sea que de ahí del proceso inflamatorio infeccioso pase al oído externo. Persistencia de la mastoiditis. En cuanto a las funcionales, una hipoacusia conductiva, que es la que puedes tener, acompañar a que sufre de otitis recurrente. La tienes pero leve, entonces a evitar esas otitis medias recurrentes. Una hipoacusia neurosensorial, es decir, que haya ya compromiso a nivel neurológico. Que pueda darse una parálisis facial, ¿verdad? Que pueda haber complicaciones extratemporales endocranianas, es decir, un cuadro de meningitis, por ejemplo, trombosis de seno, una encefalitis, un absceso encefálico, y todas las que se puedan producir a distancia, o sea, que el proceso infeccioso nazca de allí, de la otitis media, y se vaya por vía hematógena a otros órganos. Bueno, ya este es otro capítulo. Ya ahí empezamos a hablar de la otitis media crónica, que ya es el tema de mañana del seminario. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, les agradezco la haga. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, dígame. Bien, Villalobos. Dígame. ¿Puede mostrarnos la diapositiva número 50 y la antepenúltima que nos mostró? ¿Esa? Esa es la 57. La 52, esa. La del tratamiento de miringocentesis. ¿A quién remite el PONO para aplicar este tratamiento? Bueno, ahí mismo están las indicaciones. Aquí mismo te las dice. ¿A quién se debe remitir para este tratamiento? Paciente que haya fallado el tratamiento después de 4 semanas, ¿verdad? Ese No, paciente profe. que tiene...
Disculpe. A lo que me refiero es, ¿el fono hace este tratamiento como tal o se lo pasa a otro especialista? No. En la meningocentesis es quirúrgica, eso tiene que hacerlo el otorrino. Ah, ok. Ustedes como fonodiólogos, más que todo, como decía alguno de sus compañeros por allí, se encargan de la detención más que todo funcional, ¿verdad? Funcional, obviamente tiene que ver con la anatomía y con las situaciones estructurales, ¿verdad? Que ustedes deben estudiar, pero cuando ya hay un compromiso estructural que ustedes detecten, por ejemplo en este caso, sí debe ser remitido allá al otorrino para que practique este procedimiento. ¿Qué pueden detectar ustedes aquí? Pues la parte funcional, ¿verdad? La hipoacusia conductiva severa, la hipoacusia neurosensorial, ya cuando ustedes diagnostiquen, cuando hagan diagnóstico, cuando estén en esa parte clínica, y que ustedes vean que sea por un proceso de otitis media que no respondió al tratamiento, bueno, ahí se remite el paciente. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, listo, entonces... Bueno, entonces estoy pendiente, me comprometo antes del sábado, pues ya no pude montar las diapositivas. Vamos a quitar esto aquí. No pude montar las diapositivas en la plataforma. Porque el formato no me lo permitió. De todas maneras, yo por ahí tengo su correo, se las voy a enviar a su correo y apenas baje el video, voy a tratar de montarlo en la plataforma y les aviso para aquellos que no pudieron asistir. Oye, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces mañana empezamos con los seminarios. Primer grupo de otitis media crónica y clasificaciones y cerosis, clasificaciones. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde, 2:15. ¿Ayer? Profe, mañana pasan 2 grupos nada más. Mañana pasó un grupo. Grupo 1. Ah, un solo. Ah, ya. ¿Ok? Esto. Bueno, listo. Bueno, quedamos así. Nos vemos mañana nuevamente. Que tengan buena tarde. Bueno, profe. También. Listo, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Bien.